Buenos días. En este primer capítulo vamos a narrar la historia de Cuba. Esta es mi Pinar del Río. Hoy de Cuba la princesa donde por naturaleza es fértil su veguerío. Aquí no existe vacío de belleza en su lugar. Tiene el valle y el palmar las elevadas montañas prendidas en las entrañas de nuestro suelo insular. Aquí se ve la paloma volar desde la palmera a la verde cordillera buscando un gajo de aroma. El brillante sol asoma por el balcón oriental y con su luz natural. Esta historia arranca en un primer momento con la independencia cubana respecto a la bandera española. Y este suceso va a dar paso a unos ideales liberales y democráticos que empieza a ver el país como una opción de progreso a este. Por otro lado, y no tan lejos, en la bahía de Guantánamo en Cuba, en una base naval que es propiedad de Estados Unidos, estaban prendiendo las alarmas, ya que Cuba estaba entrando en un proceso de inestabilidad en todos los sentidos, tanto económicos, sociales y o culturales, lo que Estados Unidos se aprovechará. Adentrándonos un poco más en la historia de Cuba, vemos que en 1948, con la aparición de Carlos Prioso Carros en la presidencia, tiene muchos opositores a su régimen, a su forma de pensar y sus ideales. Así es que en 1952 lo derrocó Fulgencio Batista, un sargento cubano que con otras personas que tenían su mismo ideal lograron el golpe de Estado. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre. El pueblo quiere la paz para sentirse feliz y por eso siempre está Las promesas de Fulgencio Batista se basaban en una Cuba igual, en una Cuba sin corrupción, en una Cuba para todos y por todos. Sin embargo, este gobierno era desigual, este gobierno era capitalista, este gobierno se empezó a corromper. Fulgencio Batista era solamente un corrupto más de la sociedad en el que estaba manchando el nombre de Cuba. El país parecía estar de maravilla, ya que con el mambo, con el jazz, con la salsa, con la trova, invitaban a los demás países ir de turistas a visitar los danzones, la música que hacían allá, las casas hechas de mármol, bellezas de casas ricas en cultura. No obstante, el arte, la música y el turismo eran una pantalla de humo, una distracción vistosa, luminosa, para que los demás países no vieran la realidad de Cuba. Y esa realidad era llamada miseria, una miseria que ya era incontrolable. Una realidad truculenta en donde se empieza a dividir un país entre las clases altas que tenían oportunidades, beneficios y respaldo del gobierno, y en unas clases bajas, donde no eran notables para el gobierno, donde estaban vedadas de absolutamente todo. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. A este paso de la historia van a aparecer dos personajes muy importantes. Uno llamado Fidel Castro, que era un abogado cubano, y otro, un médico argentino llamado Ernesto El Che Guevara. Sus nombres son recordados ya que en 1958 y 1959 se da la Revolución Cubana, en la que derrocan el gobierno de Fulgencio Batista. Dr. Castro, the American people hope that a true democracy will emerge here in Cuba. We want to ask you about your personal plans and about what you hope for your country. As one who has spoken very eloquently about the civil rights that must be guaranteed to the Cuban people, how do you explain? I will never be against any right. That is my thinking in politics. Very I am good. not communist at all, but I will never be against any right. Well, may I ask you? La Revolución Cubana arranca con el propósito de tener libertad y romper la barrera de la desigualdad.
Pero, como en anteriores gobiernos, esto se convirtió en una dictadura, ya que asesinaban y fusilaban a todo opositor que se metiera en su camino. Por otra parte, vamos a hablar de la Guerra Fría y el impacto que ésta generó en Cuba. Geográficamente, Cuba se encontraba en medio de estas dos potencias que estaban en una disputa indirecta, lo que le permitía a este capitalismo y comunismo manejar a Cuba como una marioneta a su favor. Es decir, Estados Unidos tenía mucho capital, tenía mucha plata y podía ayudarles económicamente a Cuba. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad que se le presentaba a Cuba? Sin embargo, la Unión Soviética también tenía que aprovechar esa oportunidad de estar con Cuba de aliado para llegar próximamente a Estados Unidos. Los estadounidenses y soviéticos se dan cuenta que Cuba deberá elegir un partido y para esto van a tomar medidas drásticas. En primer lugar, tenemos que en 1961 sucedió la Operación Bahía de Cochino, en donde unos exiliados cubanos, por orden de Estados Unidos, van a atacar la isla de Cuba, van a invadir. Pero este enfrentamiento duró aproximadamente 70 horas, ya que el gobierno de Fidel Castro los paró de inmediato. En segundo lugar, tenemos que la Unión Soviética se estaba aliando cada vez más con Cuba, ya que este tenía el 85% de comercio cubano en su poder. Aparte, porque Estados Unidos en 1988 prohíbe todo lo cubano, todo lo comercial, todo lo que les llegaba a su país. Este decreto, en donde Estados Unidos bloqueó a Cuba, actualmente sigue vigente. Hubo una época en donde Obama decidió romper ese convenio, decidió romper esa barrera imaginaria que los separaba y poder otra vez seguir con el comercio. Sin embargo, cuando asciende Trump, otra vez se vuelve a este convenio de la barrera imaginaria. Volviendo un poco al pasado, la Unión Soviética decidió que ya no le servía de a mucho estar en ese negocio. Y también Cuba quería independizarse de lo económico y de lo comercial de Rusia, siendo que Cuba empezó poco a poco a establecer estrategias duraderas en la economía y en el comercio. Pero para este país era muy difícil este proceso. Actualmente el régimen se pasó a Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, que muere en el 2016. Como último acercamiento, podemos evidenciar que en la historia cubana, a principios de ella, se liberan de una tiranía española y luego recaen en esa tiranía muchas veces más. Al igual que pensar en esa monarquía que se da en Inglaterra y en España. ¿Se dio también en Cuba? Una monarquía es de linaje, es decir, un rey le pasa el poder cuando se muera a su príncipe, a su hijo que heredará eso. Y en este caso en Cuba, Fidel Castro le pasa el poder a su hermano, es decir, que no hay democracia. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde... En este contexto voy a adentrarme en un cantautor cubano llamado Silvio Rodríguez y su canción titulada La Masa. Arrancaré diciendo que esta composición es una lírica poética usada para interpretarse de distintas formas. En una entrevista a Silvio Rodríguez por una revista chilena llamada La Bicicleta, fundada con el fin de comentar lo que estaba pasando en la dictadura de Pinochet, relata Silvio que su canción La Masa, y más específicamente el verso donde dice La masa sin cantera, hace una apología respecto a los artistas y los mensajes a través de sus canciones, por lo que indica que los artistas deben transmitir en sus canciones el dolor, la alegría, la realidad social, y no letras sin trasfondo o vendidas para lucrarse. Es decir, cuando relata la masa se refiere al cantante que comenta sus letras, que las expresa, y la cantera se convierte en un lugar o cosa de donde inspira sus composiciones. Now we are going to see some conclusions and curious facts. First conclusion. The Cuban historical process gave rise to new ideas and norms, but it continues to renew. Second conclusion.
characters like Silvio are very important in the story because they transmit culture and feelings. Third conclusion. The Cuban people, after so many shaking moments, still don't have democracy. Fourth conclusion. In all decisions made by the Cuban government, they always affect the people. We continue with the curious facts. First, in December of 1958, Che Guevara commanded a troop and attacked Santa Clara, which is a central province of Cuba in Villa Clara. Second, the flag of Cuba and Puerto Rico had their origin in the United States. Third, the CIA department used to make many attacks on Fidel Castro, but none were successful. Fourth, at the beginning of Fidel Castro government, many people were murdered because they continued with the idea of the past government of Fulgencio Batista. Well, I say goodbye with a sentence by Hannah Arendt that says, "There isn't cause older than the cause of a tyranny for freedom."